Saludos vuesas mercedes, hoy hablaré sobre qué es el fascismo. Esta sería la segunda parte, así que si quieren ver más en profundidad con los textos de Mussolini, tendrían la primera. En esta segunda hablaría a raíz de una entrevista que vi con Norberto Pico, el secretario general de la Falange, que a la hora de, hablando de Franco primero y después a la hora de diferenciar el fascismo del falangismo, da tres claves, como puede ser la primera, la divinización del Estado, el estatalismo, que en eso se basa el fascismo. Una de las frases de Mussolini en su revista sería: todo contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Estarían divinizando la Falange, por ejemplo, no lo divinizaría. Yo sí sabría decirte más cuáles son las diferencias, porque yo hablo en nombre de Falange, no en nombre del franquismo, entre la Falange y el fascismo, ¿no? Y son, pues primero, la consideración que el fascismo merece el Estado. Si hay algo que es el fascismo por antonomasia es estatalista, ¿no? El fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, aquello lo llegó a llamar divinización del Estado y llegó a aclarar que los falangistas en ningún caso pretendemos la divinización del Estado, ¿no? También sería el vitalismo. Falange no apostaría por el uso de la violencia, aunque lo usó en contrapartida a los comunistas que de aquella época estaban haciendo usos violentos. Y bueno, en Madrid se montó un pifos de puta madre, pero esto también sucedía en otros muchos lados. Hitler, que tampoco era fascista, tuvo que pegarse mucho con sus tropas de asalto contra los marxistas, que eran obreros que iban de guays, imponiendo el miedo, hasta que vino uno que imponía más miedo todavía. Y eso es un poquito un camino que ellos no llevarían. Si quieren ver el fascismo, tienen Madrid de Corta Checa, un libro muy bueno. Ahora mismo no me acuerdo el autor, pero queda muy bien. Y se ve que en el falangismo, en todos estos movimientos de tercera posición, había ese espíritu rebelde. Había el mismo espíritu rebelde que puedo ver yo en los anarquistas, no en los comunistas, que son una puta mierda desde siempre. Menos Lenin, que todavía no sabía lo que era el comunismo, pero luego ya también, una bazofia. Luego, pues por ejemplo, la consideración que le merece la violencia en el fascismo, ¿no? En la Falange, pues siguiendo la doctrina católica, entendemos que la violencia es la última ratio, ¿vale? Sin embargo, pues el vitalismo del que bebe el fascismo, pues hacía, digamos, de la violencia pues una exaltación permanente, ¿no? Otro de los puntos en los que chocarían Falange y los fascistas es que Falange viene a decir que realmente el fascismo no termina de eliminar la contradicción de la lucha de clases entre el patrono y el obrero. Falange monta otro método. Bueno, cada movimiento de tercera posición monta su propio método para eliminar la lucha de clases, igual que el comunismo. Y otra cosa es que usted vaya a creer en la lucha de clases, tanto como motor de la historia, que sería uno de ellos, pero no el principal. De hecho, la moral, la religión, incluso el amor serían mayores motores. Además de que, según como lo conceptualice, como ya hemos dicho anteriormente, la lucha de clases no existiría, pues no son clases cerradas. Yo puedo pasar a ser patrón. Posicionamientos. También, por ejemplo, en materia económica, ¿no? Aunque hubo grupos dentro del fascismo que también realizaron una crítica a los posicionamientos económicos de Benito Mussolini, pero es verdad que en Falange pues, hablaba del fascismo, José Antonio Primo de Rivera hablaba del fascismo como un capitalismo retardatario, ¿no? Pero que no había conseguido eliminar la división entre los que eran los dueños del capital, de los medios de producción, y los que alquilaban su fuerza de trabajo. Como ya habríamos hablado en el vídeo anterior, esto sería un movimiento de tercera posición. Nacen primero los individualistas, los liberales, que se fijan más en el individuo para la hora de formar la sociedad. Luego le nacerían en 1800 y pico los socialismos y anarquismos y demás, gente que se basa más en lo social, y de estas dos corrientes al final le nacen a usted este tipo de posiciones que ya son una tercera posición, por lo tanto trascienden tanto a la izquierda como a la derecha. El secretario general de Falange lo explica claramente en el vídeo, lo explica muy bien,
no dice que Vox son socialdemócratas, pero lo son, pues ahora mismo todos los que se dicen de derecha y de izquierda son igualmente de izquierdas, pues son socialdemócratas, ya que la socialdemocracia ha terminado triunfando. Si usted se lee los programas de La Salle y demás, verá que es algo que se aplica a día de hoy y que tenemos inserto en la cabeza. Usted hoy en día en la sociedad es muy difícil que alguien piense por lo que me pasaba a mí hoy en el CEPE, como dicen los moros. Ahí me pasaba que yo decía, ¿qué cojones tengo que pagar yo de mi sueldo para esta puta mierda? Para todos estos aquí que no hacen nada, no te ayudan nada, fuera, si es que prefiero un seguro. Pues por ejemplo, eso sería una posición no socialdemócrata, yo quiero hacerme un seguro. O en la sanidad pública, que la confunden con la estatal. Sanidad pública puede ser igualmente una sanidad que no la gestione un ente público, pero que sí que sea obligatorio y eso, que te paguen para que accedas a ellas, por ejemplo, o ni siquiera que sea obligatorio. Ese es el punto en que llego yo, que yo al ser demócrata, yo lo que quiero es que lo decidamos, o sea, no algo prefijado. Ahora, por supuesto, me pongo frontalmente a toda la socialdemocracia, pero en un futuro, si yo controlase, junto con mi circunscripción, controlásemos lo que pasa aquí, lo que sucede, nuestra voluntad contase, pues ahí ya decidiría lo que se va a hacer o lo que no. La tercera posición, a lo que iba, que si no me lío, sería eso, de ahí el nacimiento de algo que supere a todo ello y por lo tanto no sería ni derecha ni izquierda, como ya dije en un vídeo anterior. En cosas sociales estaría más a la izquierda de los podemitas y en cosas nacionales y de autoridad y demás, más a la derecha de Vox. Por lo tanto es un movimiento transversal y que va de arriba abajo en todos los estratos sociales, un poquito lo que defiende Roberto Vaquero. El otro día dijo estas mismas palabras y la crítica del profesor Bellido Morillas es exacta. Tienen ahí, si quieren ustedes, vídeos de campeones del Frente Obrero y demás. Este es un espacio seguro, pues ahí se lo narra bastante bien el profesor y está totalmente de acuerdo. Pues esto sería, Roberto Vaquero sería pues falangismo, fascismo, nacionalsocialismo, diferentes grupos. Pues aquí mismo tenía usted las juntas ofensivas nacionalsindicalistas, lo que es de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma. Usted tendría todos estos y cada uno tendría dentro de estas coordenadas de la tercera posición un grupo diferente. El fascismo sería el que se habría llevado el nombre y con el que se nombra a los demás, pero el fascismo solo sería uno de los iniciales y que triunfó. Lo que sucede es que a día de hoy, cuando se habla de fascismo, en realidad no se está hablando del régimen de Mussolini, sino que es una especie de insulto que se lanzan unos contra otros, ¿no? Con la intención de restarle legitimidad al rival. Y entonces, pues, las izquierdas le llaman fascistas a las derechas dicen que son las izquierdas las que son fascistas, y a los falangistas todo el mundo llama fascistas. Entonces, tampoco tenemos un empeño ya muy grande hoy en deshacer el equívoco, sobre todo eso, porque normalmente cuando hablas con alguien que te llama fascista, pues no tiene ni idea de lo que era el fascismo de Benito Mussolini, ni de lo que es la falange, ni nada. Y mucho menos con el nacionalsocialismo alemán, que además introduce un aspecto absolutamente ajeno a la tradición española y que los falangistas no compartimos, que es el elemento racial, el elemento racista, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que las diferencias son incluso mucho mayores. Bueno, hay un relato, que es el término que ahora triunfa, hay un relato escrito por los rivales de Falange Española, que señaladamente eran las izquierdas, para encasillar a Falange dentro del espectro de la derecha o de la ultraderecha. Yo, mira, hago una definición así, bueno, pues muy a la ligera, pero ciertamente provocativa a veces cuando quieren encasillar a Falange dentro del espectro político de las fuerzas políticas de hoy en España, y yo le digo que estamos muy a la derecha de Vox en algunas cuestiones, ¿no? Pues por ejemplo, en cuestiones de defensa de la unidad nacional, nosotros somos partidarios de llegar en este momento mucho más allá de lo que Vox está haciendo con el modelo autonómico. Nosotros somos partidarios de deshacer definitivamente el modelo autonómico, de prohibir los partidos separatistas, las asociaciones que difunden el separatismo, ¿no? Estamos incluso también a la derecha de Vox en cuestiones de dignidad humana que tradicionalmente estaban asociadas a los valores cristianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra defensa de la vida es férrea,
defendemos el derecho a la vida a ultranza desde el mismo instante de la concepción y hasta la muerte natural. Por lo tanto, pues nosotros rechazamos absolutamente cualquier fórmula de aborto, no hay nada que justifique la eliminación de un ser humano y nosotros en eso somos muchísimo más contundentes que Vox. Por lo cual, ahí podríamos decir que estamos a la derecha de Vox. Pero si hablamos de cuestiones económicas, de cuestiones sociales, yo afirmo con total rotundidad que estamos a la izquierda de Podemos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros somos firmes partidarios de acabar con el capitalismo como forma de organización económica. Entendemos que el capitalismo tiende a la injusticia y eso hay que remediarlo poniéndole fin al modo de producción capitalista, ¿no? Sí, nosotros somos defensores de la propiedad privada, pero a la propiedad privada le reconocemos también un fin social que debe respetarse siempre. Nosotros somos, por ejemplo, firmes partidarios de la nacionalización del crédito, la nacionalización de la banca. Bueno, podríamos hablar así de otras serie de medidas concretas que nos situarían, al menos en el tema económico, a la izquierda de Podemos. Con lo cual, pues ya te digo, esa formulación así un poco provocativa nos situaría muy a la derecha de Vox en cuestiones de dignidad humana y de defensa de nuestra tradición política, de nuestra tradición como nación, y muy a la izquierda de Podemos en cuestiones económicas. Como bien dice Norberto Pico, realmente ahora fascista se utiliza como insulto y lo utiliza un analfabeto funcional. Por lo tanto, yo hago este tipo de vídeos para que el tonto que le va a llamar a usted fascista le pueda a usted decir, ¿pero qué fascista? Y le pueda dar a usted contraargumentos, porque usted está hablando con un imbécil. Es como la chavala de hoy que me cruzó que decía, no, capitalismo, toda esta gente, capitalismo de nivel, y le dice, ¿por qué el capitalismo que vivimos? No vivimos en capitalismo, no hay libertad de empresa. No hay libre acceso al mercado, todo se hace a deuda, de hecho se genera dinero de la nada, eso es lo contrario al capitalismo. Para que haya capitalismo, primero tiene que haber la posibilidad de capitalizarse, de conseguir un capital y luego con eso conseguir los medios de producción, comprar diferentes medios y hacer el obrero es parte de esos medios y hacer la mejor conjunción para que la empresa vaya bien. A eso supone toda esta gente, pues el obrero para ellos no debería ser parecido a una máquina. De ahí nace un poquito la lucha de clases y todos estos temas. Creo que ha quedado un poquito claro. Haré una tercera parte respondiendo al chico del tupé y quizás lo amplíe un poquito más lo que hice en la primera. Que tengan ustedes un buen día. Recuerden, obedézcase pero no se cumpla, que eso es anterior al fascismo y eso es nuestra tradición. Y si el rey manda algo que no hay que cumplir, no se cumple. O si una autoridad quiere hacer algo malo, se le puede llegar a asesinar, como hace el alcalde de Zalamea. Que tengan ustedes buen día y ala, hasta la siguiente. Venga.